Bienvenidas y bienvenidos a este segundo módulo, donde vamos a estar viendo el estado del arte y la primera parte de empatizar. En este módulo comenzaremos con el viaje del usuario. Este es un proceso que vive cada cliente o cada usuario al momento de buscar una solución, tratarla y trabajarla junto a ella, y incluso luego de ya haber realizado un servicio en base al mismo. Todo este proceso de búsqueda y de trabajo continuo en donde el usuario o el cliente se relaciona con tu solución hace vivir una experiencia única a tu usuario o a tu cliente. Es eso y en esos puntos de contacto en donde tú debes poner mayor énfasis. Para eso vamos a estar utilizando una herramienta que se llama el Proto Journey. El Proto Journey es una herramienta simplificada de lo que se conoce como el Journey del usuario, ¿ya? O traducido del inglés, ¿cierto? El mismo viaje del usuario. ¿Por qué lo llamamos proto? Porque justamente vamos a buscar ser mucho más lean, que es un concepto que incluso vamos a estar revisando más adelante. Pero este concepto lean lo que busca es enfocarse en aquello que realmente importa, en aquello que es donde vamos a poner el mayor foco posible, ya que tenemos recursos muy acotados, tanto de tiempo como de equipo o personas, ¿ya? Entonces, teniendo esta diferenciación en la experiencia que está teniendo el usuario, vamos a poder identificar cuáles son estos puntos desde el punto de vista emocional de la persona, que son más altos y que debemos potenciar, aquellas fortalezas, ¿cierto? Pero aquellos también que son más bajos, y es justamente esos puntos críticos donde tenemos que lograr entregar una mejor experiencia. Por una parte, se puede trabajar con alguna solución que ya esté creada, que ya se esté trabajando, y eso es mucho más fácil de poder identificar estos puntos críticos. Sin embargo, cuando estamos diseñando todavía una propuesta de valor, es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo esos puntos críticos no lo están resolviendo nuestra competencia. Y es aquí donde toma mayor relevancia el hecho de definir el estado del arte. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la línea basal que existe en el mercado? ¿Y cuáles son esas soluciones que existen, pero que todavía no están resolviendo a cabalidad el problema que hemos identificado? Para ello, vamos a estar trabajando también con otras herramientas, dentro de lo cual encontramos la curva de valor. Y que eso es un módulo específico dentro de los contenidos que vamos a estar revisando. Sin embargo, vamos a estar también averiguando e indagando mucho mejor sobre el mismo usuario. ¿Para qué? Para llegar a conocerlo mejor de lo que esa misma persona se conoce a sí misma. Y esto ya corresponde a la etapa de empatía. Para empatizar, vamos a tener que, primero, observar cómo una persona se comporta, cómo se relaciona con este problema que se ha manifestado en un contexto determinado. Vamos a tener que también escuchar, pero no solamente escuchar lo que nos dicen, sino que contrastarlo con lo que ya vimos. Vamos a tener que escuchar de manera activa, ver también cómo se comporta al momento de responder a alguna de tus preguntas. Y es desde ahí donde va a empezar nuestra indagación. Este es el primer paso. No está la información completa todavía, pero sí es súper relevante que ustedes puedan identificar estos puntos críticos, como decíamos en primera instancia, en el Proto Journey, y luego empezar a investigar de fuentes primarias, es decir, con los mismos usuarios y clientes, su comportamiento, sus actitudes y cómo están interactuando en el día a día. Por eso, para poder empatizar, tenemos distintos métodos, ¿ya? Incluso podemos ir encontrando algunos que vienen desde el diseño de la experiencia de usuario, o el UX, que es un concepto que incluso pueden ir encontrando a lo largo de todo Internet. Pero principalmente lo que vamos a estar viendo en estos módulos es cómo ustedes pueden ser capaces de observar y entrevistar, que son dos herramientas bastante potentes que incluso vienen desde las ciencias sociales, ¿ya? Desde la antropología, principalmente los trabajos de inmersión, ¿ya? En poder llegar a una cultura distinta a la nuestra para poder conocerla y ser parte de ella, es justamente lo que me va a permitir entender a cabalidad cómo se siente, cómo se comporta un determinado grupo de personas. Es por eso que dentro del observar podemos encontrar dos técnicas sencillas para todos aquellos que no tenemos una formación quizás en ciencias sociales. Y el primero es el método sombra, que es principalmente seguir a una persona en su día a día y cómo se va relacionando con ella el problema. Por otra parte, tenemos la mosca en la pared, que también es de observación, pero nos vamos a
limitar a estar en un lugar específico, ¿ya? Y en ese lugar vamos a observar cómo ocurre, cómo se manifiesta el problema y cómo las personas van transitando y se van generando las distintas dinámicas en relación a ese problema. Con esa información, yo también puedo luego generar entrevistas. Acá ya voy a interactuar de manera dinámica con este usuario. Y acá puedo hacer una entrevista 1 a 1, específicamente, más allá de hacer un listado de preguntas y tener una encuesta, ¿cierto? Es poder tener un diálogo, una conversación con estas personas. Y luego tengo la opción de hacer un focus group, que es donde ya puedo tener a más de una persona, ¿cierto?, para poder responder las dudas y consultas que yo tengo con respecto a ese comportamiento que tienen con el problema. Finalmente, tenemos algunos métodos también para poder analizar toda esta información que ustedes han recabado, ya sea a través de la observación o de la entrevista. Y hay métodos que se llaman, por ejemplo, el qué, cómo y por qué, en donde principalmente empezamos a buscar, incluso a indagar qué es lo que están haciendo las personas en nuestro trabajo de observación. Empezamos a compartir esta información también con todas las personas en nuestro equipo que están trabajando codo a codo con nosotros, e incluso a identificar aquellas motivaciones más intrínsecas que cada uno de ellos tiene. Pero ese trabajo en profundidad justamente lo vamos a estar viendo ya en el tercer módulo.